versículo 12. Nadie se vaya al final del servicio, hermanos, hay talento, ¿eh? Nadie se vaya. Aleluya. Esta noche va a ser gratis por donación, hermano, así que no se vaya nadie. Por ahí alguien dijo que iba a ser por donación esta noche. Nadie se vaya. Si usted no trae para donar, no se vaya de todas maneras. Luego trae su donación. Aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Mateo 11, versículo 12, dice la palabra de Dios así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo estoy delante de su presencia, Señor, y le doy gracias, Señor, por el privilegio que usted me da de poder ser la portadora de su palabra esta noche, Señor. Te pido que pases un carbón encendido por mis labios, Señor, y quites toda palabrería vana de ellos, oh Rey. Sea a ti toda honra, toda gloria, toda alabanza, todo honor. Yo reconozco que nunca he podido y nunca podré si tú no estás a mi lado, Señor. Yo me quito, Señor, para que tú seas poniendo esa palabra, Señor, en mis labios y hables a tu pueblo así como has hablado a mi vida, Señor. Gracias, oh Rey de la Gloria, por cada hermano, por cada hermana que está aquí, Señor. Sea tu palabra edificando nuestras vidas, levantándonos, consolándonos, liberándonos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hay cielos abiertos esta noche, Señor. Tu presencia es preciosa. Podemos sentirla, disfrutarla, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy toda honra y toda gloria. Aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, puede tomar su lugar, hermano. El reino de los cielos sufre violencia. Dice, y los violentos lo arrebatan. Yo le quiero preguntar esta noche, ¿cuántos valientes hay aquí? ¿Verdad? Esta noche vamos a hablar de la valentía. Y la valentía pues es un tema bíblico, ¿verdad? Que se asocia con aquellos cuyo valor nace de nuestra confianza en Dios. ¿Cuántos justos hay aquí? Es un rasgo que tenemos que tener los justos, los que somos justificados por el sacrificio de Jesucristo, que somos valientes. ¿Usted es valiente? Pregúntale al que está a su lado. ¿Eres valiente? Bueno, pues fíjese que la valentía es falta de temor, o sea, no le tiene miedo a nadie, ni a nada. ¿Por qué? Porque usted es valiente, esforzado, ¿verdad? Siempre está armado. Cuando usted es valiente, usted se atreve a creerle a las promesas de Dios, ¿verdad? Y no importa lo que los demás digan, usted está parado firme. ¿Por qué? Porque usted es valiente. Entonces nosotros debemos de entrar en el reino de Dios con determinación. ¿Usted a qué se ha determinado? Le pregunto yo. Pues a lo mejor tiene muchas determinaciones, pero esta noche le voy a preguntar, ¿a qué se ha determinado usted en el reino de Dios? ¿Para qué usted se ha determinado? Nosotros debemos ser agresivos, hermano, cuando vamos a servirle al Señor, ¿sabía? Porque cuando uno quiere servirle al Señor, se levantan 1000 pruebas, se levantan 1000 batallas, pero usted debe de ser agresivo con el enemigo de su alma. ¿Por qué? Porque él quiere destruirlo. Y él no le tira con cariño, él le tira con todo, él le tira duro. Es como cuando un soldado va a la guerra y está peleando en medio de la batalla. No le dice al enemigo, hazte para allá porque no te quiero dar. No, él le quiere dar al enemigo, quiere exterminarlo, ¿correcto? Entonces, usted tiene que tener el valor para enfrentarse al peligro, a la dificultad. Y muchos hombres valerosos hicieron grandes hazañas, fueron héroes. ¿Por qué? Por su valentía. Entonces, ¿cuántos valientes hay aquí? Ay, qué poquitos. ¿Cuántas valientes hay aquí? Aleluya. En Jueces capítulo 6 versículo 12 dice la palabra del Señor:
Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Eso le dijo el ángel de Jehová a Gedeón, ¿verdad? Jehová está contigo. Y la palabra de Dios nos dice que Él está con nosotros, así como estuvo con Gedeón. Dígale al que está a su lado: Jehová está contigo. ¿Con quién está? Conmigo, contigo, ¿verdad? Gedeón tuvo que enfrentar muchas cosas. Y si usted lee la historia de este varón, ¿verdad? Miramos que este varón a veces tenía miedo. Era así como que poquito medio se acobardaba y le decía al Señor: confírmame una vez, confírmame otra vez, ¿verdad? Ahora que el vellón esté seco y mañana que amanezca mojado. Y así era constantemente lo que este varón pedía. Pero Dios miró a un varón esforzado. ¿Qué es esforzarse? Es dar más. Es lo contrario de conformarse, ¿no? Entonces usted no puede conformarse donde usted está. Porque hay muchos conformistas que se acomodan en una silla y dicen: qué rico estar aquí recibiendo, jaja. Bueno, eso no es lo que Dios quiere de usted. Dios no quiere que usted se acomode y caliente la misma silla cada servicio. Dios quiere que usted sea valiente y se levante, porque Dios ha mirado a una mujer, un hombre, una joven, un niño valiente, esforzado. Si usted puede esforzarse para llegar a este lugar, usted puede esforzarse por dar un mejor servicio a Dios también. Amén. Amén. Hermana Eli, ¿qué es esforzarse para usted? Darle el 101 o 110. Hacer más de lo que es. Deme un ejemplo, hermana Elizabeth. Acuérdese que esto es una enseñanza. Cuando estamos enseñando, usted puede preguntar, usted puede opinar, usted puede tener parte de la enseñanza también. Cuando ya no hay fuerzas y aún arañando Amén, así es. Ahorita al ratito vamos a regresar a la vida de Gedeón, pero hoy le voy a decir en Josué 1:5. ¿Por qué debemos de esforzarnos, hermano, y ser valientes? Porque Jesucristo prometió que Él iba a estar con nosotros. Josué, capítulo 1, verso 5 dice, fíjese, y esa palabra póngale ahí su nombre y diga: Patti, hermana Aura, Esli. Fíjese lo que dice la palabra de Dios: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿De dónde no me debo de apartar? ¿De dónde? De la palabra de Dios. Eso quiere decir que yo tengo que ser valiente para mantenerme cumpliendo la palabra de Dios, para yo mantenerme buscando a Dios, para yo mantenerme de pie en la voluntad del Señor. ¿Usted cree que es solamente decir: ya soy cristiano y sirvo a Cristo? No, hermano. Esto se requiere de mucha valentía. Quizá muchos tienen la valentía de salir a un ring y darse de golpes con otro. Otros tienen la valentía de subirse a un caballo y nunca se han subido. Otros tienen
mucha clase de valentías. Pero para ser un buen cristiano se necesita valentía de la buena. Porque yo no quiero ser uno del montón. ¿Usted? Tampoco, ¿verdad? Jesucristo dijo, hermano, en Hechos, en Romanos, en Mateo, ya recorrí toda la Biblia en un ratito, ¿verdad? En Mateo 28, 18 al 20. 18 al 20. Él dijo, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? ¿No más los lunes? ¿No más los domingos? ¿Cuándo dice el Señor que va a estar con nosotros? Todos los días hasta el fin del mundo. O sea que no tenemos pretexto, hermano, a decir ¿quién va conmigo? Sabemos que el Señor prometió y Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que en su palabra está escrito se cumple al pie de la letra. Cuando tú y yo nos sometemos a la voluntad de Dios, Él va con nosotros. Amén. Amén. ¿Y qué pasa muchas veces, hermana? Vamos a regresar a la historia de Gedeón. Jueces 6, 14 y 16. Jueces 6, 14 al 16. Dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre, los peros, en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente, ¿qué le volvió a decir? Yo estaré contigo. A veces yo me imagino, ¿verdad? Como los niños que a veces tienen miedo de estar solos en la oscuridad. A veces nosotros tenemos miedo de enfrentar al enemigo de nuestra alma. Fíjese, él le decía, Señor mío, ¿cómo yo voy a salvar a Israel? ¿Cómo yo soy el más pequeño? ¿Cuántos ponen peros? Ahí van los peros. Pero. Es que yo no sé hablar. Es que yo nunca he tomado un micrófono, no sé. Hay muchas maneras de servir a Dios. Y no precisamente lo tienes que hacer de un púlpito. Hay tantas maneras de servir al Señor. Y él empezó a decir, ¿verdad? Y entonces Gedeón le respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hallado y de que tú has hablado conmigo. ¿Cuántas veces nosotros le decimos al Señor, ¿verdad? Si eres tú, Señor? Cuando Dios viene y nos habla a través de su palabra, a través de un siervo, aún en tus sueños el Señor te habla. Y a veces nos cuestionamos y decimos, si eres tú, Señor. ¿Por qué? Porque ahí como que quiere levantarse la cobardía. Decir, no, yo no digo esa palabra que Dios me está dando porque, ¿y si algo pasa? ¿Y si algo sucede? En Éxodo, miramos otra historia. Éxodo 3. Versículo
9 al 12. Y aquí miramos una historia, hermano, donde el pueblo de Israel había estado esclavizado en Egipto por más de 400 años. Había estado esclavizado ahí. Y para este tiempo Moisés ya se había ido al desierto, ¿verdad? Pero él tuvo un encuentro personal con el Señor. Y dice la palabra de Dios, dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. O sea, el pueblo de Israel estaba clamando por un libertador. El pueblo de Israel estaba gimiendo a Dios, ¿verdad? Para que alguien tuviera el valor, la valentía, ¿verdad? De ir y rescatarlos de esa esclavitud. Sabían que Dios podía hacerlo, pero tenía que usar a alguien. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que Dios puede hacerlo, pero le decimos úsalo a Él, a mí no? Dios puede hacerlo, pero tú eres un instrumento en las manos de Dios. Dios puede hacerlo. Entonces dice, y también he visto la opresión delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Sabe qué tipifican los egipcios, hermano? Los demonios. Porque estaban al mando de Faraón. Y Faraón tipifica al diablo. Y los egipcios hacían como el Faraón les mandaba. ¿Verdad? Es tipo de... Ven, dice, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios. Ahí va otra vez el pero. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo? Yo me recuerdo cuando Dios llamó a mi esposo a pastorear y decía él, no, que alguien más se aviente al agua. Chicoche, aviéntese usted. Y se querían tirar la bolita uno y otro, ¿verdad? Y a veces nos cuestionamos y decíamos, ¿quién? Pero se requiere de valentía. Porque no es cualquier cosa. No es el ya estuvo, ¿verdad? Ya se hizo la machaca, dice por ahí. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que yo vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve. Otra vez le vuelve a decir a Moisés, ¿qué le dice? Yo estaré. ¿A cuántos Dios nos ha dicho que Él va a estar con nosotros? Su palabra nos lo dice. Y a veces como que no lo creemos y manda un siervo y nos vuelve a decir, yo estoy contigo. Yo te he escogido. Yo estoy contigo. Y andamos tristes, llorando en las esquinas, sintiéndonos solos, abatidos, cuando Dios está con nosotros. El enemigo aprovecha cada circunstancia en la que tú pasas para quitarte, para distraerte, pero el Señor está contigo. Él está conmigo, Él está contigo. Dijo Moisés a Dios. Digo, él le respondió, ve porque yo estaré contigo. Y esto se te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado a de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios en el monte. Así que otra vez Dios nos vuelve a decir, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y ahí mismo en Éxodo 4, versículo 10 al 15, dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, otro pero. ¡Qué perezosos! Los peros son parientes de los perezosos, ¿sabían? Sí, hermano, son parientes de los perezosos, porque cuando usted pone un pero es porque usted no quiere hacerlo.
o porque a usted se le dificulta hacerlo, o porque simplemente no tiene ganas de hacerlo. Pero, y ahí va otra vez, le vuelve a decir. Entonces dijo Moisés: ay, Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a hombres y mujeres? Yo sí he escuchado: es que soy tan tonto, no sea presumido, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que no sé cómo. ¿No es cierto? El es que y el Pérez y el perezoso. Entonces Dios está llamando a los valientes, ¿verdad? Entonces, y dice: ahora pues ve, y otra vez le dice: y yo estaré con tu boca. ¿Cuántas veces Dios pone una palabra en nuestra boca y no la callamos? ¿Por qué? Porque somos cobardes. Ay, qué fuerte. ¿Por qué está diciendo eso, hermana? Porque sí es cierto. Sí es cierto, hermano. A veces Dios pone una palabra en su boca y usted se la calla. Y usted dice: revélale tú a Él mismo, Señor, dale tú la palabra, porque yo no puedo. ¿Sí es cierto o no es cierto? ¿Verdad que sí? Así que si un día Dios le da una palabra para mí, démela, hermano, ¿ok? Démela. Y él le dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó. ¿Cuántos saben que Dios se enoja también? Jehová se enojó, dice, contra Moisés y dijo: ¿no conozco a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Fíjese cómo es Dios con nosotros, hermano. A veces cuando Él nos ve como que nos queremos hacer para atrás, te dice: Mirna, no vas a ir sola, voy a poner al lado de ti a la hermana Aura para que juntas vayan y den la palabra. Todavía el Señor tiene misericordia, ¿verdad? Qué hermoso es nuestro Rey. Entonces, hermano, ¿cuántas veces nosotros nos dejamos intimidar por nuestras limitaciones? El enemigo quiere intimidarnos. ¿Qué es intimidar a una persona, hermana Norma? Nos acorralan en un solo pedacito, pastor. Intimidación, que me intimida. Intimidarte te limita, ¿verdad? La intimidación. Hermano Martín, ¿qué es intimidar? Yo lo comparo, ¿verdad?, como cuando Goliat, ¿verdad?, intimidó al pueblo de Israel. Se quedaron paralizados, temblando. Con puras palabras, ¿verdad? Para mí intimidar es causar miedo, paralizar, temor, sé que temblaban dentro de sí mismos. Amén. Es cierto, hermano, para allá voy, porque es cierto, es una muy buena historia para, ¿cómo se dice? Explicar la intimidación, ¿verdad? Y ciertamente, como dice mi hermano Martín, es algo que te causa miedo, algo que dices tú: ay, no, como cuando estábamos chiquitos y nos decían: ahí viene el cucuy, y nosotros decíamos: ¿dónde? Ay, ahí, ¿dónde está? Pues esos cucuy son reales, hermano, y tratan de intimidarte. Muchos unos son pequeños, otros son más grandes, pero cuando tú eres valiente, enfrentas tus temores. Dicen por ahí que el cobarde dura hasta que el valiente quiere. Y el diablo se acobarda, y sus demonios también, cuando un siervo o una sierva de Dios se levanta en armas contra ellos en el poder del Señor. Porque no es con mis fuerzas, dice la palabra. No es con mis fuerzas, es con el poder de su Espíritu
que el enemigo va a huir. Cuando el enemigo mira que usted está armado del poder de Dios, porque la palabra de Dios dice aquí, mire, primera de Samuel capítulo 17, versículo 32 al 37 dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Había un filisteo, como dijo mi hermano Martín, que se llamaba Goliat, y constantemente estaba intimidando al pueblo de Dios. Nadie quería pelear con él porque estaba grandote. Y usted, vea, pues a veces si lo miramos humanamente, usted contra un grandote pues no se pone. Por ahí dicen, hasta en el ring los pesan y los miden para que estén del mismo tamaño. Pero déjeme decirle que usted es mayor que cualquier gigante. Porque el gigante de gigantes está de nuestro lado. El gigante de gigantes, dije que está de nuestro lado. Pensé que usted se iba a alegrar y iba a dar palmas al Rey de Reyes, porque Él está de nuestro lado. Poderoso es nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque pues tú eres un muchacho. Tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Cuántas veces te han intimidado y te han dicho: hermano, tú estás muy joven en el evangelio, tú no te metas en la guerra espiritual? Porque hay guerra espiritual, hermano. Sí hay. La palabra de Dios me lo dice. Y te intimidan y te dicen: hermano, tú ahí no te metas porque estás muy chiquito. El Señor no te mira de esa manera. Cuando tú te sometes al Señor, así tengas un día convertido, Él te respalda. Él te respalda cuando tú eres obediente a su palabra. Amén. Y dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fíjese algo que me impresionó aquí, ¿verdad? Dice: yo le hacía frente al oso y al león. ¿Y sabe a qué compara la palabra de Dios al enemigo de nuestra alma? Al oso y al león. Dice la palabra de Dios en Proverbios 28:15, dice: león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Y ahí se está refiriendo al enemigo de nuestra alma, que así es. Yo estaba mirando un reportaje y le estaba diciendo a mi esposo que estaban diciendo que en Rusia, usted sabe que en Rusia hay muchos osos, y esos osos están hambrientos, y como ya no hay muchas vallas, hubo un incendio muy grande que quemó mucho forestal, y esos osos están tan hambrientos que no les importa salir a la ciudad, ponerse al descubierto y atacar a la gente y comerla. Esos osos, dice que aún en los cementerios escarban y se comen. Dice: los osos aprendieron a abrir los ataúdes para sacar a los muertos y devorarlos. Esa es su hambre. El enemigo está hambriento de venganza. ¿Por qué, hermano? Porque él no tiene oportunidad. Él está buscándolo no para hacerle caricias. Él quiere devorarlo. Él quiere destruirlo. Por eso hay necesidad de que los valientes se levanten en armas contra este enemigo de nuestra alma. Amén. ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Y qué decía este gigante? Él pensaba que iba a amedrentar al pueblo de Israel. Bueno, ciertamente sí lo amedrentó, ¿verdad? Hasta que llegó David, aquel chiquillo valiente, aquel que con una piedrita lo derribó.
quisieron ponerle una armadura carnal, la que cubría su cuerpo físico. Pero usted y yo no necesitamos esa clase de armadura. Usted y yo necesitamos una armadura espiritual, una armadura que nos cubre de todo ataque del enemigo. Que cuando el enemigo quiere venir y desbaratarnos, nosotros en el nombre de Jesús, por el poder de su palabra, vamos a derrotar al enemigo. Amén. Ese es el valiente que Dios quiere, el que se levanta y pelea. Primera de Corintios 1:27 dice: sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Nunca permitas que el enemigo te intimide, que diga: mira, tú no sabes hablar, ¿para qué hablas? Mira, tú no sabes cantar, ¿para qué cantas? Sí, si yo le contara. Tantas veces el enemigo ha querido intimidarnos, pero sabe que siempre ha habido una palabra de parte de Dios que Él ha dicho: yo te he llamado, yo te he escogido, yo he puesto la mirada en ti, así como puso Dios la mirada en Gedeón y miró que era esforzado, como puso la mirada en Moisés. Hombres que eran temerosos, hermano, que decían: ay, no, pero ay, no, aquí no hay perezosos, ¿verdad? Ya se acabaron, ya se fueron. En el nombre de Jesús. En el versículo que leímos al principio, en Jueces 6:12, dice la palabra que Dios miró que Gedeón era esforzado. Y ser esforzado es ser alentado, animoso, valiente. Usted no se va a quedar en su casa, hermano, diciendo: está muy frío, está muy caliente, tengo hambre, estoy cansado, me duele la espalda, me duele la cintura, me duele, todo le duele. Casi que le van a cambiar el nombre para Dolores. Se equivocó la madre mía en ponerme Laura, debería haberme puesto Dolores. Es que todos los días algo me duele. Sí es cierto, hermano. Así somos de quejumbrosos a veces. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel duró 40 años dando vueltas en el desierto? Por quejumbroso. Sí, hermano. Porque eran valientes nomás de vez en cuando. Y siempre tenían una queja. Dios está buscando mujeres y hombres que nos esforcemos. Que nos esforcemos y demos el 101, decía la hermana Esli, ¿verdad? No el 50%. Ay, hermana. Pues dice una hermana de allá de Sonora que esas balas le quedan a mi pistola. Sí, hermano. No le aviente la piedrita al que está atrás y diga: eso es para el que está aquí atrás, para el que está enfrente, para el que está a un lado. Dios nos habla de muchas maneras y quiere quitar la pereza de nuestras vidas. Quiere sacudirnos, quiere fortalecernos, quiere levantarnos, quiere instruirnos. Así que no le ponga un pero. Dice la palabra de Dios en Josué 1:9, yo creo que usted se lo sabe de memoria, hasta lo cantamos, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, decimos. Pero no veo Josué. Es una pequeña enseñanza, hermano, pero le voy a decir algo muy importante. Dice la palabra de Dios en Josué 1 del 6 al 9, dice: esfuérzate. ¿Qué dijimos que era esforzarse? Dar más de lo que yo puedo dar. Dar el 101. Y sé valiente, o sea, no le voy a tener miedo a nada ni a nadie. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme. ¿De qué tenemos que cuidar y hacer conforme?
a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, pero nunca, 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 hermano, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? ¿A qué? Y dice la palabra que cuando nosotros guardemos y hagamos conforme a lo que está escrito, Dios nos va a prosperar en todo lo que nosotros hagamos. ¿Saben que el domingo para amanecer, hermano, el Señor me despertó? Y mientras el Señor me despertaba, yo estaba predicando esta palabra. Y yo les estaba diciendo a ustedes, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Y yo me levanté y le dije al Señor, Señor, ha sido muy difícil ser valiente. Ha costado lágrimas, Señor, ser valiente. Porque hay un precio que pagar. El soldado no va a la guerra solamente por ser soldado. Pasa un entrenamiento. El soldado no va a la guerra nomás porque quiere ser del Army o del Navy o de la Marina. Cada uno de esos rangos tiene un entrenamiento que pasar. Y a veces no entendemos, hermana Eli, el entrenamiento que Dios nos está dando y nos duele. Y lloramos. Pero es ahí cuando te das cuenta realmente si hay un guerrero en ti, si hay una guerrera en ti. Es ahí donde te das cuenta quién eres en Cristo, en dónde tú estás parada, si vas a renegar de la circunstancia, de la prueba a través de la cual Dios te está formando.